Estaba preparando el almuerzo del domingo en la cocina que había sido mía durante 30 años cuando mi nuera entró como una tormenta. Sin saludar, sin sonreír, solo con esa mirada fría que había perfeccionado desde el día que se casó con mi hijo. Se paró frente a mí, cruzó los brazos y me dijo las palabras que cambiarían todo para siempre. No cocines más en mi cocina. Claramente no sabes hacerlo. Yo me quedé allí, con el cucharón en la mano, mirando el guiso que había estado preparando con tanto cariño. El mismo guiso que mi hijo había devorado durante toda su infancia, el que siempre me pedía cuando venía de visita, el que había sido su plato favorito desde los 5 años. Pero ahí estaba ella, diciéndome que no sabía cocinar en la cocina de la casa que mi difunto esposo y yo habíamos construido ladrillo por ladrillo. Asentí en silencio. No dije una palabra. Solo apagué la estufa, dejé el cucharón en el fregadero y salí de esa cocina por última vez. Pero lo que Valentina no sabía es que su arrogancia acababa de despertar algo en mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. Al día siguiente, cuando llegó del trabajo esperando encontrar su hogar perfecto, se encontró con algo completamente diferente. La casa estaba vacía, completamente vacía, porque yo había vendido toda la casa. Mi nombre es Carmen, tengo 68 años y durante los últimos 3 años he vivido el infierno más elegante que puedan imaginar. Todo comenzó cuando mi hijo Roberto se casó con Valentina, una mujer que desde el primer día dejó muy claro que yo estaba de sobra en la ecuación familiar. Pero para entender realmente lo que pasó ese día en la cocina, necesito contarles toda la historia desde el principio. Cuando Roberto me presentó a Valentina hace 4 años, yo quise creer que era la mujer perfecta para él. Era elegante, educada, tenía un buen trabajo en una empresa de marketing y parecía genuinamente interesada en formar una familia con mi hijo. Roberto estaba perdidamente enamorado y yo, como cualquier madre, quería ver a mi hijo feliz. Mi esposo Hernán acababa de morir 6 meses antes y Roberto era lo único que me quedaba en este mundo. Los primeros encuentros fueron cordiales. Valentina era educada conmigo, me hacía preguntas sobre la familia, parecía interesada en conocer nuestras tradiciones, incluso me pidió que le enseñara algunas recetas familiares. Yo estaba encantada. Después de perder a Hernán, la idea de tener una nuera que valorara nuestras costumbres me llenaba de esperanza. Pensé que finalmente tendría a alguien con quien compartir todos esos conocimientos culinarios que había acumulado durante décadas. Pero todo cambió después de la boda. Como si hubiera estado actuando todo el tiempo, Valentina se quitó la máscara y mostró su verdadera personalidad. Ya no era la mujer dulce y considerada que había conocido. Se convirtió en alguien completamente diferente, alguien que veía mi presencia como una amenaza constante a su nueva vida matrimonial. La primera señal de alarma llegó apenas 2 semanas después de que regresaran de su luna de miel. Roberto me había invitado a cenar a su nueva casa, la casa donde Hernán y yo habíamos vivido durante 30 años, la casa que habíamos dejado en herencia a nuestro hijo. Llegué con una cazuela de mi famoso pollo guisado, el plato que Roberto había amado toda su vida. Cuando toqué la puerta, Valentina me recibió con una sonrisa tensa. «Carmen, qué sorpresa», me dijo, aunque claramente Roberto le había dicho que yo vendría. «No sabía que ibas a traer comida. Ya tengo todo preparado». Me mostró la mesa del comedor, elegantemente puesta con platos que yo no reconocía, copas de cristal que nunca había visto y un centro de mesa que gritaba dinero gastado en cosas innecesarias.
Roberto salió de la ducha y me saludó con el cariño de siempre, pero noté algo diferente en él. Parecía nervioso, como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. Mamá, qué bueno que trajiste el pollo guisado. ¿Verdad que es delicioso, Valentina? Te va a encantar. Valentina sonrió, pero sus ojos no sonreían. Por supuesto, aunque debo decir que yo también preparé pollo hoy, una receta nueva que encontré en una revista gourmet. Tal vez podamos comparar estilos de cocina. El tono era educado, pero el mensaje era claro. Era una competencia que yo no había pedido, pero que ella había decidido iniciar. Esa noche cenamos los 2 pollos. El mío, preparado con el amor y la experiencia de décadas, sazonado con los secretos que mi propia madre me había enseñado. El suyo, siguiendo al pie de la letra una receta de revista, con ingredientes caros pero sin alma. Roberto comió de los 2, pero yo noté cómo sus ojos se iluminaban cuando probaba el mío, cómo instintivamente sonreía con ese sabor familiar de la infancia. Valentina también lo notó, y desde esa noche comenzó una guerra silenciosa que duraría 3 años. Al principio fueron pequeñas cosas, comentarios sutiles sobre cómo las personas mayores a veces se aferran demasiado a las tradiciones viejas, o cómo es importante que las parejas jóvenes establezcan sus propias costumbres. Siempre dicho con una sonrisa, siempre con Roberto presente, siempre de una manera que me hacía sentir como si yo estuviera exagerando si me molestaba. Después empezó a programar planes familiares sin incluirme. Cenas importantes, celebraciones, incluso el cumpleaños de Roberto. «Ay, Carmen, se me olvidó avisarte», decía después, cuando yo me enteraba por casualidad. «Fue algo muy íntimo. ¿Solo nosotros 2? Ya sabes cómo son las parejas recién casadas». Roberto, por su parte, parecía no darse cuenta de nada. Tal vez no quería darse cuenta. Cada vez que yo intentaba hablar con él sobre el comportamiento de Valentina, él me decía que estaba imaginando cosas, que ella me quería mucho, que yo era demasiado sensible. «Mamá, Valentina tiene una manera diferente de expresarse, pero ella te respeta mucho. Me lo dice todo el tiempo, pero yo sabía que algo no estaba bien. Una madre siente estas cosas». La manera en que Valentina me miraba cuando Roberto no estaba viendo, cómo cambiaba de tema cada vez que yo trataba de participar en una conversación, cómo sutilmente me hacía sentir como una intrusa en la casa que había sido mi hogar durante 3 décadas. Las cosas empeoraron cuando Valentina decidió renovar la casa. Sin consultarme, empezó a cambiar todo. Los muebles que Hernán y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo fueron enviados a donaciones benéficas. Las fotos familiares desaparecieron de las paredes, reemplazadas por arte moderno que no significaba nada para nadie. Incluso mi jardín, donde había cultivado rosas durante 20 años, fue arrancado para instalar un diseño minimalista que se veía en las revistas de decoración. «Es que la casa necesitaba una actualización», le explicaba a Roberto cada vez que él notaba algo diferente. «Tu mamá vivió aquí durante tanto tiempo que todo se veía muy anticuado. Quiero que nuestro hogar refleje quiénes somos nosotros como pareja». Cada cambio era una puñalada. No solo estaba borrando los recuerdos de mi vida con Hernán, sino que estaba eliminando cualquier rastro de que yo hubiera existido en esa casa. Y Roberto, cegado por el amor o tal vez simplemente cansado de los conflictos, apoyaba cada una de sus decisiones. El punto de quiebre llegó hace 6 meses, cuando Valentina anunció que quería convertir mi antigua habitación en una oficina. «Carmen,
Ya no necesitas quedarte aquí tan seguido, me dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Tienes tu propio apartamento y nosotros necesitamos el espacio para trabajar desde casa. Mi antigua habitación, el cuarto donde había dormido con Hernán durante 30 años, donde habíamos soñado juntos, donde él había muerto en mis brazos una madrugada fría de invierno. Valentina quería convertirlo en una oficina para sus proyectos de marketing. Esa noche lloré como no había llorado desde el funeral de Hernán. Me di cuenta de que había perdido más que a mi esposo. Había perdido mi hogar, mi lugar en el mundo, mi conexión con la vida que había construido durante décadas. Y lo más doloroso de todo era que mi propio hijo estaba permitiendo que sucediera. Pero yo seguí aguantando. Seguí visitando, seguí cocinando para ellos cuando me lo permitían, seguí fingiendo que todo estaba bien. Porque Roberto era mi único hijo, y a pesar de todo, no podía imaginar mi vida sin él. Valentina lo sabía, y usaba ese amor incondicional en mi contra una y otra vez. Hasta que llegó ese domingo fatídico, el día que cambiaría todo para siempre. Roberto había salido temprano esa mañana para jugar fútbol con sus amigos de la universidad, algo que hacía cada domingo desde hacía años. Era nuestra tradición que yo viniera a preparar el almuerzo dominical mientras él no estaba, para que cuando regresara encontrara la comida lista y pudiéramos pasar la tarde juntos como familia. Era uno de los pocos momentos de la semana donde yo sentía que todavía tenía un lugar en su vida. Valentina normalmente se quedaba en la cama hasta tarde los domingos, navegando en su teléfono o viendo series en la tablet. Esa mañana no fue diferente. Yo había llegado a las 9, había puesto música suave en la cocina y había comenzado a preparar el guiso con la tranquilidad de siempre. Por un momento, cocinando en esa cocina que conocía como la palma de mi mano, sentí que todo volvía a ser como antes. Estaba dorando la carne cuando escuché sus pasos en las escaleras. Valentina bajaba con esa bata de seda cara que siempre usaba, el cabello perfectamente arreglado a pesar de que acababa de levantarse. Siempre me había impresionado cómo lograba verse impecable incluso recién despierta, como si fuera parte de su estrategia para mantener esa imagen de perfección que tanto cultivaba. Al principio no dijo nada. Se dirigió directamente a la cafetera, se sirvió una taza de café y se recostó contra la barra de la cocina observándome en silencio. Yo seguí cocinando, agregando las verduras al sofrito, ajustando el fuego, haciendo todos esos pequeños movimientos automáticos que había perfeccionado durante décadas. ¿Sabes qué, Carmen?, dijo finalmente, rompiendo el silencio con esa voz que usaba cuando estaba a punto de decir algo hiriente. He estado pensando en algo toda la semana. Yo seguí revolviendo el guiso sin voltear a mirarla. Ya conocía ese tono. Era el mismo que usaba antes de lanzar uno de sus comentarios venenosos disfrazados de preocupación o sugerencias constructivas. He estado notando que cada vez que cocinas aquí, Roberto después no come bien durante la semana, como que se llena demasiado el domingo y pierde el apetito para mis comidas. Hizo una pausa, tomó un sorbo de café y continuó. También he notado que usas demasiada sal. Los doctores dicen que las personas mayores pierden el sentido del gusto y compensan con más condimentos. No es saludable. Cada palabra era como una gota de veneno cayendo lentamente en mis oídos. Pero yo seguí cocinando, manteniendo la compostura, respirando profundo como me había enseñado mi propia madre cuando las mujeres de la familia política trataban de provocarme en mi juventud. Y otra cosa, continuó,
acercándose más a donde yo estaba parada. He estado leyendo artículos sobre seguridad alimentaria. Las personas mayores a veces no tienen la higiene adecuada en la cocina. Sus manos no están tan limpias, su vista no es tan buena para identificar si los alimentos están en buen estado. Ahí fue cuando algo dentro de mí comenzó a quebrarse. No eran solo las palabras, sino la manera calculada en que las decía, como si hubiera estado planeando este momento durante semanas, esperando la oportunidad perfecta para atacar cuando Roberto no estuviera presente. Valentina, le dije sin voltear a mirarla, manteniendo mi voz tan calmada como pude. Este guiso es el plato favorito de Roberto desde que era niño. Nunca se ha enfermado comiendo mi comida. Ella se rió, una risa corta, despectiva, que me golpeó más fuerte que cualquier grito. Ay, Carmen, eso era cuando era niño. Los gustos cambian, las personas evolucionan. Roberto ahora está acostumbrado a comida más sofisticada, más actual. Giré lentamente para mirarla. Estaba ahí parada con esa sonrisa que conocía tan bien, esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, esa sonrisa que había usado para destruir mi vida poco a poco durante 3 años. Además, continuó, creo que es hora de que entiendas algo. Esta ya no es tu cocina, Carmen. Esta es mi casa, mi cocina, mi familia. Yo soy la esposa aquí, yo soy la que cocina para mi marido. Tú eres solo la suegra. Las palabras cayeron sobre mí como piedras, solo la suegra, como si todo lo que había sido para Roberto durante 35 años se hubiera reducido a eso, como si los años que pasé despierta toda la noche, cuando tenía fiebre, las veces que trabajé turnos dobles para pagarle la universidad, las lágrimas que derramé de alegría en su graduación, todo eso hubiera desaparecido el día que se casó con ella. Valentina, logré decir, mi voz temblando ligeramente, yo solo estoy tratando de ayudar, como siempre lo he hecho. ¿Ayudar?, preguntó, alzando las cejas con esa expresión de falsa sorpresa que había perfeccionado. Carmen, ¿realmente crees que esto es ayudar? ¿Invadir mi cocina cada domingo, usar mis ingredientes, ensuciar mis ollas, como si esta todavía fuera tu casa? Cada palabra era un martillo golpeando contra mi corazón. Mis ingredientes, mis ollas, como si yo fuera una extraña que había entrado a robar en su cocina. Roberto me invita, murmuré, sintiendo cómo mi dignidad se desmoronaba con cada segundo que pasaba. Roberto es demasiado bueno, respondió ella, caminando hacia donde yo estaba y apagando la estufa con un movimiento brusco. Él no tiene el corazón para decírtelo, pero yo sí. No cocines más en mi cocina, Carmen. Claramente no sabes hacerlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé ahí parada, con el cucharón todavía en la mano, mirando el guiso que se había quedado a medio cocinar. El mismo guiso que había preparado cientos de veces, el que Roberto había pedido como último deseo cada vez que estaba enfermo, el que había sido el plato estrella en cada celebración familiar durante décadas. Valentina me miró fijamente, esperando una reacción. Probablemente esperaba que gritara, que llorara, que le diera una razón para llamar a Roberto y decirle que su madre se había vuelto loca, que era una mujer amargada que no podía aceptar que él ya no la necesitara. Pero yo no le di esa satisfacción. Asentí en silencio. Dejé el cucharón en el fregadero. Me quité el delantal que había traído de mi casa, lo colgué en el gancho donde siempre lo ponía y caminé hacia la puerta. Carmen, me gritó desde la cocina, no te olvides de llevar tu olla. ¿No me volví? No respondí.
Simplemente salí de esa casa por la puerta principal, subí a mi auto y manejé hasta mi pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Durante el camino, las lágrimas comenzaron a caer, no por tristeza, sino por algo mucho más profundo. Era como si hubiera despertado de un sueño de 3 años, un sueño donde había creído que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente sumisa, lo suficientemente invisible, eventualmente Valentina me aceptaría como parte de la familia. Pero mientras manejaba por esas calles que conocía de memoria, me di cuenta de algo importante. Valentina nunca me había visto como parte de la familia. Para ella, yo siempre había sido un obstáculo que había que remover, una reliquia del pasado que interfería con su visión perfecta de su nueva vida matrimonial. Llegué a mi apartamento y me senté en mi pequeña sala, rodeada de las pocas pertenencias que me quedaban de mi vida anterior. Las fotos de Hernán y Roberto que Valentina había desterrado de la casa, los muebles viejos que ella había considerado demasiado anticuados, los recuerdos que para ella no tenían valor pero que para mí eran invaluables. Fue ahí, sentada en esa silla que había sido de mi madre, donde tomé la decisión que cambiaría todo. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses, pero que nunca había usado. Era el número de un agente inmobiliario que había conocido en el supermercado, un hombre joven y ambicioso que me había dado su tarjeta después de una conversación casual sobre el mercado de bienes raíces. Señor Martínez, dije cuando contestó. Habla Carmen Vázquez. Nos conocimos hace unos meses en el supermercado. Usted me dijo que si alguna vez quería vender mi propiedad, lo llamara. Por supuesto, señora Vázquez. Me acuerdo perfectamente. ¿Está considerando vender su apartamento? No, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Quiero vender la casa donde vive mi hijo. Está a mi nombre y necesito que se venda lo más rápido posible. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Probablemente el señor Martínez estaba procesando lo que acababa de escuchar. Una mujer de 68 años que quería vender la casa donde vivía su hijo casado. No era exactamente el tipo de situación que manejaba todos los días. Señora Vázquez, dijo finalmente, con esa voz profesional pero cautelosa que usan los agentes inmobiliarios cuando sienten que hay drama familiar de por medio. Su hijo está de acuerdo con la venta, porque si él vive ahí, necesitaríamos... La casa está completamente a mi nombre, lo interrumpí. Mi difunto esposo y yo la compramos hace 30 años. Cuando él murió, todo quedó a mi nombre. Mi hijo vive ahí, pero como inquilino de facto, no como propietario. Podía escucharlo tecleando en su computadora, probablemente revisando los registros de propiedad mientras hablábamos. Estos agentes modernos tenían acceso a toda esa información en segundos. Entiendo, señora. ¿Y hay alguna razón específica por la cual quiere vender con urgencia? Porque debo advertirle que las ventas rápidas generalmente significan precios más bajos del valor de mercado. No me importa el precio, le dije, y por primera vez en 3 años sentí que tenía control total sobre una situación. Lo que me importa es que se venda rápido. ¿Cuánto tiempo necesitaría? Bueno, dependiendo del precio que estemos dispuestos a aceptar, podría tener compradores en una semana. Hay muchos inversionistas buscando propiedades en esa zona. Si la ponemos un 15% por debajo del valor de mercado, podría venderse en días. Perfecto. ¿Cuándo puede venir a verla? ¿Mañana por la mañana le parece bien? Digamos a las 9. Ahí estaré. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el silencio de mi apartamento.
Por primera vez en años, me sentía en control de mi propia vida. Valentina había cometido un error crucial. Había subestimado completamente a la mujer que tenía enfrente. Durante 3 años, ella había visto a una viuda sumisa, una suegra desesperada por mantener una relación con su hijo, una mujer mayor que se aferraba al pasado y que podía ser manipulada fácilmente. Lo que no sabía es que esa mujer había construido una vida sólida mucho antes de que ella apareciera en escena. Hernán y yo habíamos trabajado como mulas durante décadas para comprar esa casa. Él era electricista y yo trabajaba en una fábrica textil. Ahorramos cada peso, sacrificamos vacaciones, compramos muebles de segunda mano, todo para tener nuestro propio hogar. Cuando finalmente compramos la casa, la pusimos a nombre de los dos, pero cuando Hernán murió, la propiedad pasó completamente a mi nombre según nuestro testamento. Roberto lo sabía, por supuesto, pero creo que nunca realmente procesó lo que eso significaba. Para él, esa casa siempre había sido la casa familiar, el lugar donde había crecido, donde había traído a su novia por primera vez, donde había anunciado su compromiso. Nunca la vio como una propiedad que tenía dueño, sino como un derecho adquirido. Valentina, aparentemente, había hecho la misma suposición. Esa noche no pude dormir, no por nervios o arrepentimiento, sino por una energía extraña que no había sentido en años. Era como si me hubiera quitado un peso enorme de encima, como si finalmente hubiera encontrado una manera de recuperar mi dignidad. Me levanté temprano y me vestí con cuidado. Elegí mi mejor traje, el azul marino que había usado para ocasiones especiales durante años. Me maquillé ligeramente, me peiné con esmero y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la víctima quebrada que había salido de esa cocina el día anterior. Era alguien con propósito, alguien con un plan. El señor Martínez llegó puntualmente a las 9. Era más joven de lo que recordaba, tal vez 35 años, con esa energía ambiciosa de alguien que estaba construyendo su carrera. Llegó en un auto nuevo, llevaba un maletín de cuero y tenía esa sonrisa profesional que había perfeccionado para tratar con clientes. Señora Vázquez, es un placer verla nuevamente, me dijo mientras nos dirigíamos hacia la casa. He estado revisando los registros de la propiedad y debo decir que está en una ubicación excelente. El valor ha subido considerablemente en los últimos años. Mientras manejábamos hacia la casa, me contó sobre el mercado inmobiliario, sobre cómo los inversionistas estaban buscando exactamente este tipo de propiedades, sobre las reformas que estaban haciendo en el barrio que aumentarían aún más el valor. ¿Su hijo sabe que viene a evaluar la casa?, me preguntó mientras estacionaba frente a la propiedad. No, respondí simplemente, y prefiero que mantengamos esto entre nosotros por ahora. Él asintió, aunque pude ver la curiosidad en sus ojos, pero era un profesional y sabía que a veces las situaciones familiares requerían discreción. Saqué mis llaves y abrí la puerta principal. Roberto estaba en el trabajo y Valentina probablemente estaría en su oficina, así que teníamos la casa para nosotros solos. El señor Martínez comenzó a caminar por la casa, tomando medidas, haciendo anotaciones en su tablet, fotografiando cada habitación. Yo lo seguía en silencio, viendo mi antigua casa a través de sus ojos profesionales. La distribución es excelente, murmuró mientras examinaba la sala principal. Estos techos altos son muy deseables, y esta luz natural. Se acercó a las ventanas grandes que daban al jardín. Los compradores van a adorar esto.
Subimos al segundo piso. Él revisó las 3 habitaciones, incluyendo el cuarto principal donde Hernán y yo habíamos dormido durante tantos años, donde él había muerto, donde Valentina ahora dormía con mi hijo. El agente no sabía nada de esa historia, por supuesto. Para él era simplemente una habitación con buenas dimensiones y un baño en suite. ¿La cocina ha sido renovada recientemente?, preguntó mientras bajábamos las escaleras. Sí, respondí, recordando cómo Valentina había insistido en cambiar todos los electrodomésticos apenas se mudaron. Todo es nuevo. Entramos a la cocina donde había ocurrido el incidente del día anterior. La cocina donde había cocinado para mi familia durante 30 años, donde había enseñado a Roberto a hacer huevos revueltos cuando tenía 8 años, donde Hernán y yo habíamos tomado café cada mañana durante décadas. Esto es magnífico, dijo el señor Martínez, claramente impresionado. Electrodomésticos de acero inoxidable, encimeras de granito, esta isla central. Esto por sí solo agrega mucho valor a la propiedad. Ironía pura. La cocina que Valentina había reclamado como suya, la cocina donde me había humillado y despreciado, era precisamente lo que haría que la casa se vendiera más rápido y por más dinero. Terminamos el recorrido en el jardín trasero. Valentina había arrancado mis rosas para poner su diseño minimalista, pero incluso eso funcionaba a nuestro favor según el agente. Este paisajismo moderno está muy de moda, comentó, y el espacio es perfecto para entretenimiento al aire libre. Regresamos a la sala y él sacó su tablet para mostrarme algunos números. Señora Vázquez, esta propiedad está en excelentes condiciones. El valor de mercado actual sería alrededor de $250,000, tal vez un poco más. Si queremos una venta rápida, como usted mencionó, podríamos ponerla en $210,000. A ese precio, garantizo que tendremos ofertas en menos de una semana. $210,000. Era más dinero del que Hernán y yo habíamos visto junto en toda nuestra vida. Más dinero del que necesitaba para vivir cómodamente el resto de mis días. ¿Qué documentos necesita?, pregunté. Solo la escritura de la propiedad y su identificación. Yo me encargo de todo lo demás. ¿Cuándo quiere que pongamos la casa en el mercado? Hoy mismo. Él levantó las cejas, sorprendido por mi determinación, pero sonrió. Me gustan los clientes decididos. Muy bien, señora Vázquez. En cuanto regrese a mi oficina, subiré la propiedad a todos los portales inmobiliarios. También tengo una lista de inversionistas que han estado buscando exactamente este tipo de casa. Le apuesto que mañana mismo tenemos las primeras llamadas. Salimos de la casa y él me acompañó hasta mi auto. Una pregunta, si me permite, dijo antes de que me fuera. ¿Su familia sabe sobre la venta? Lo miré directamente a los ojos. Lo sabrán cuando sea necesario. Esa tarde, sentada en mi apartamento, recibí la primera llamada del señor Martínez. Señora Vázquez, tengo noticias increíbles. Ya tengo 3 inversionistas interesados, y uno de ellos quiere hacer una oferta esta misma tarde. Están dispuestos a pagar el precio completo si pueden cerrar la venta en 5 días. ¿5 días? Sí. Es un inversionista que compra propiedades para alquilar, tiene el efectivo disponible y puede cerrar inmediatamente. Solo necesitaríamos su autorización. 5 días. En 5 días, Valentina descubriría que la cocina que había reclamado como suya ya no le pertenecía, que la casa donde había planeado vivir para siempre tenía nuevo dueño, que todas sus renovaciones costosas,
Todos sus cambios para borrar mi presencia habían sido en vano. Acepto, le dije al agente. Proceda con la venta. Excelente. Necesito que venga mañana a mi oficina para firmar los papeles preliminares. El comprador quiere hacer una inspección de la propiedad pasado mañana. Después de colgar, me preparé una taza de té y me senté en mi balcón pequeño. El sol estaba empezando a ponerse y desde mi apartamento podía ver las luces de la ciudad encendiéndose una por una. Por primera vez en 3 años me sentí verdaderamente en paz. No sabía exactamente cómo reaccionarían Roberto y Valentina cuando se enteraran. Probablemente habría gritos, lágrimas, acusaciones de que yo era una mujer cruel y vengativa. Roberto tal vez trataría de apelar a mis sentimientos maternales, me suplicaría que reconsiderara. Pero ya no me importaba. Durante 3 años había soportado humillaciones, desprecios y la pérdida gradual de mi dignidad, todo por mantener la paz familiar. Había permitido que me trataran como una intrusa en mi propia casa, como una reliquia molesta del pasado que había que tolerar. Valentina había ganado muchas batallas a lo largo de estos años. Había logrado alejarme de mi hijo, había borrado mi presencia de la casa, había establecido su dominio sobre la vida que yo había construido durante décadas. Pero había cometido un error fatal. Me había subestimado completamente. Había asumido que yo era solo una viuda indefensa que dependía de la caridad emocional de mi hijo. No había considerado que tal vez yo tenía mis propios recursos, mi propia fuerza, mi propia capacidad para tomar decisiones drásticas cuando me empujaban demasiado lejos. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Roberto. «Mamá», dijo con esa voz alegre que usaba cuando llamaba después del trabajo. «¿Cómo estás? Valentina me dijo que viniste a cocinar ayer, pero que te fuiste temprano. ¿Todo está bien?» Ahí estaba, la versión editada de Valentina sobre lo que había pasado. Seguramente le había dicho que yo me había ido temprano, por alguna razón misteriosa, sin mencionar las palabras crueles que me había dirigido, sin contar cómo me había humillado en mi propia cocina. «Todo está bien, hijo», le respondí con calma. «Solo tuve que atender algunos asuntos personales». «Ah, bueno. ¿Quieres venir a cenar mañana?» Valentina dijo que quiere disculparse por cualquier malentendido que haya habido. Malentendido. ¿Qué palabra más conveniente para describir años de maltrato sistemático? «No puedo mañana, Roberto. Tengo una cita importante». «¿Una cita? ¿Estás bien, mamá? ¿No estarás enferma?» «Estoy perfectamente bien. Solo tengo algunos papeles que firmar». «Bueno, entonces tal vez el fin de semana». «Te amo, mamá». «Yo también te amo, hijo». Colgué el teléfono y volví a mi balcón. Mañana firmaría los papeles preliminares de la venta. Pasado mañana sería la inspección. En 5 días, la casa cambiaría oficialmente de dueño. Y entonces, Valentina descubriría que la mujer que había despreciado durante años no era tan indefensa como había creído. La mujer que le había dicho que no sabía cocinar en su propia cocina estaba a punto de descubrir que esa cocina ya no era suya. De hecho, nunca había sido suya. Los días siguientes pasaron en una extraña mezcla de normalidad y anticipación. Cada mañana me despertaba en mi pequeño apartamento, desayunaba tranquila, leía el periódico y por fuera parecía la misma viuda de siempre. Pero por dentro sentía una energía que no había experimentado en décadas, como si hubiera redescubierto una parte de mí misma que había estado dormida desde la muerte de Hernán. El martes fui a la oficina del señor Martínez para firmar los papeles preliminares. Su oficina estaba en un edificio moderno del centro,
con ventanales enormes y muebles elegantes que gritaban éxito. Me recibió con esa sonrisa profesional, pero noté que me miraba con cierta curiosidad, como si estuviera tratando de descifrar qué tipo de drama familiar estaba ayudando a orquestar. Señora Vázquez, qué puntual, me dijo mientras me guiaba hacia su escritorio. Tengo excelentes noticias. El comprador confirmó su oferta esta mañana. $210,000 efectivo, cierre en 5 días. Es prácticamente un milagro en el mercado actual. Mientras revisábamos los documentos, él me explicaba cada detalle con esa paciencia profesional que reservan para clientes mayores. Pero yo entendía perfectamente cada línea, cada cláusula, cada implicación legal de lo que estaba firmando. Hernán y yo habíamos aprendido a leer contratos cuando compramos nuestra primera casa hace tantos años. Una pregunta delicada, señora, dijo, mientras yo firmaba el último papel. ¿Ha considerado cómo va a manejar la situación con su hijo? Legalmente, usted está en todo su derecho, pero estas situaciones familiares pueden volverse complicadas. Lo miré por encima de mis lentes de lectura. Señor Martínez, he manejado situaciones complicadas toda mi vida. Esta no será diferente. Él asintió, claramente impresionado por mi determinación. Muy bien, la inspección será mañana a las 2 de la tarde. Necesita que coordine con los inquilinos actuales. No se preocupe por eso, yo me encargo. Salí de su oficina sintiéndome como una generala que acababa de planificar la estrategia perfecta. Cada pieza estaba cayendo en su lugar exactamente como lo había visualizado. Esa tarde, mientras organizaba mis propios papeles en casa, sonó el teléfono. Era Roberto otra vez, pero esta vez su voz sonaba diferente, más tensa. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, hijo. Valentina dice que ayer vio un auto extraño estacionado frente a la casa y que había un hombre tomando fotos. ¿Tú sabes algo de eso? Mi corazón se aceleró ligeramente, pero mantuve la voz calmada. No, hijo. ¿Por qué habría de saber yo algo así? Es que... Bueno, Valentina está un poco paranoica últimamente. Dice que tal vez alguien está planeando un robo o algo así. Tú sabes cómo es con la seguridad. ¡Qué ironía! Valentina preocupándose por la seguridad de una casa que ya no sería suya en 3 días. Roberto, si estás preocupado por la seguridad, tal vez deberían considerar mudarse a un lugar más seguro, le dije, disfrutando secretamente de la doble intención de mis palabras. ¿Mudarnos? Mamá, esta es nuestra casa. Aquí es donde queremos criar a nuestros hijos algún día. Valentina ya tiene todo planeado. Quiere convertir el cuarto de huéspedes en un nursery. Está pensando en remodelar el jardín para que sea más seguro para niños. Cada palabra era como un cuchillo girando en una herida. No solo habían destruido los recuerdos de mi vida con Hernán, sino que estaban planeando un futuro completo en mi casa, un futuro donde yo claramente no tenía lugar. Los planes cambian, hijo, le dije suavemente. La vida tiene maneras de sorprendernos. Mamá, ¿estás bien? Has estado actuando un poco extraña últimamente. Estoy perfectamente bien, Roberto. Nunca he estado mejor, y era cierto. Por primera vez en 3 años, me sentía completamente dueña de mi propio destino. Al día siguiente, miércoles, llegué a la casa a la 1:30, media hora antes de la inspección. Roberto estaba en el trabajo, pero Valentina estaba ahí. La vi a través de la ventana de la sala, hablando por teléfono mientras caminaba de un lado a otro, probablemente
organizando alguna de sus reuniones de trabajo o coordinando otra de sus renovaciones innecesarias. Usé mis llaves para entrar por la puerta trasera, directamente a la cocina. Quería tener unos minutos a solas en ese espacio antes de que llegara el inspector. Era extraño estar ahí, sabiendo que sería una de las últimas veces que entraría a esa cocina como dueña de la casa. Toqué la encimera de granito que Valentina había instalado. Pasé mis dedos por los gabinetes nuevos que había elegido sin consultarme. Todo era hermoso, costoso, moderno, pero no tenía alma, no tenía la calidez que había caracterizado a esta cocina durante décadas, cuando estaba llena del aroma de mis guisos, del sonido de la risa de Roberto cuando era niño, de las conversaciones nocturnas entre Hernán y yo mientras tomábamos el último café del día. «Carmen, ¿eres tú?». La voz de Valentina me sobresaltó. Había terminado su llamada y me había escuchado en la cocina. «Sí, soy yo», respondí, volteándome para enfrentarla. Llevaba uno de esos conjuntos casuales pero caros que siempre usaba cuando trabajaba desde casa, y tenía esa expresión de molestia que había perfeccionado para usarla conmigo. «¿Qué haces aquí? Roberto no me dijo que vendrías hoy». «Solo vine a recoger algunas cosas que dejé el domingo», mentí con facilidad. Ella me miró con desconfianza. «¿Qué cosas? No recuerdo que hayas dejado nada». «Mi delantal», improvisé, «el que siempre uso cuando cocino». «Ah, sí, ese delantal viejo». Su tono era despectivo, como si hubiera dicho, «ese trapo sucio. Está colgado donde siempre lo dejas». Me dirigí hacia el gancho donde efectivamente estaba mi delantal, el mismo que había usado durante años, el que mi madre me había regalado cuando me casé con Hernán. Era simple, de tela floreada, desgastado por el uso, pero lleno de recuerdos. «De hecho, me alegra que estés aquí», dijo Valentina, apoyándose contra la barra con esa postura que adoptaba cuando estaba a punto de decir algo importante. «Quería hablar contigo sobre lo que pasó el domingo». «No hay nada de qué hablar», le respondí mientras doblaba cuidadosamente el delantal. «Creo que sí hay. Mira, Carmen, sé que mis palabras fueron un poco directas, pero necesitaba ser honesta contigo. Esta situación no puede continuar». «Un poco directas». Qué manera tan elegante de describir una humillación cruel y calculada. «¿Qué situación?», pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «Esta dependencia que tienes de nuestra casa, de nuestra vida. Roberto y yo necesitamos espacio para construir nuestro propio matrimonio, nuestras propias tradiciones. Tú viviste tu tiempo aquí con Hernán, ahora es nuestro turno». Cada palabra confirmaba lo que yo ya sabía. Para Valentina, yo no era una persona con sentimientos, con historia, con derechos. Era simplemente un obstáculo que había que remover para que ella pudiera tener la vida perfecta que había imaginado. «Entiendo perfectamente», le dije con una calma que la sorprendió. «¿En serio?». Pareció genuinamente sorprendida por mi respuesta tranquila. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas, algún tipo de drama emocional que pudiera usar en mi contra más tarde. «Sí, entiendo que quieres que esta sea tu casa, tu cocina, tu vida». «Exactamente. Me alegra que lo veas así». Roberto estaba preocupado de que fueras a reaccionar mal, pero yo le dije que eres una mujer madura que puede entender la realidad de la situación. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Eran exactamente las 2 de la tarde. «¿Esperas a alguien?», me preguntó Valentina, frunciendo el ceño. «Debe ser alguien que se equivocó de dirección», mentí, dirigiéndome hacia la puerta. Pero Valentina me siguió, curiosa por ver quién era.
Abrí la puerta y ahí estaba el señor Martínez con otro hombre mayor, ambos vestidos formalmente, con maletines y una tablet. Señora Vázquez, buenas tardes, dijo el agente con esa sonrisa profesional. Llegamos puntuales para la inspección. Pude sentir cómo Valentina se tensaba detrás de mí. ¿Inspección?, preguntó con voz aguda. ¿Qué inspección? Señora, dijo el señor Martínez dirigiéndose a ella. Soy el agente inmobiliario de la señora Vázquez. Estamos aquí para hacer la inspección final de la propiedad antes del cierre de venta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude sentir cómo Valentina procesaba las palabras que acababa de escuchar. Venta, propiedad, cierre. ¿Venta?, susurró finalmente, su voz apenas audible. Carmen, ¿de qué está hablando este hombre? Me volví para mirarla. Su cara había perdido todo el color y sus ojos se habían agrandado con una mezcla de shock y terror. Era la primera vez en 3 años que la veía sin esa máscara de control y superioridad que siempre llevaba puesta. Valentina, le dije con la misma calma que había mantenido durante toda la conversación. Te presento al señor Martínez. Él se va a encargar de vender mi casa. ¿Tu casa?, tartamudeó. Pero esta es nuestra casa. Roberto y yo vivimos aquí. Esta es nuestra casa. No, le respondí con una sonrisa que había estado guardando durante 3 años. Esta es mi casa. Siempre ha sido mi casa. Y ahora la voy a vender. El inspector, un hombre mayor con experiencia en situaciones incómodas, carraspeó diplomáticamente. ¿Quieren que regresemos en otro momento?, preguntó. Parece que hay algunos asuntos familiares que resolver. No es necesario, les dije, haciéndome a un lado para que pudieran entrar. La inspección puede proceder normalmente. Valentina se quedó paralizada en el pasillo, viendo cómo los 2 hombres entraban a su casa con sus herramientas profesionales, sus medidores, sus cámaras. El señor Martínez comenzó a explicarle al inspector las características de la propiedad mientras yo lo seguía tranquilamente. La cocina fue completamente renovada hace 2 años, explicaba el agente. Electrodomésticos nuevos, encimeras de granito, pisos de cerámica importada. Valentina finalmente reaccionó. «Esperen», gritó, corriendo detrás de nosotros. «Ustedes no pueden estar aquí. Esta es mi casa. Yo vivo aquí». El inspector se detuvo y miró al señor Martínez con expresión confundida. Claramente no era la primera vez que se encontraba con drama familiar durante una inspección, pero esta situación era particularmente intensa. «Señora», dijo el agente con voz profesional pero firme, «entiendo que esto puede ser sorpresivo para usted, but la señora Vázquez es la única propietaria legal de esta propiedad. Tenemos todos los documentos en orden. Pero yo soy la nuera. Mi esposo es su hijo. Ella no puede vendernos la casa sin avisarnos». «Señora», intervino el inspector con la paciencia de alguien que había visto todo tipo de situaciones familiares, «legalmente, la propietaria puede vender su propiedad cuando y cómo considere apropiado. Los inquilinos actuales serán notificados según lo establece la ley». Inquilinos. Esa palabra golpeó a Valentina como una bofetada. Durante 3 años se había comportado como la dueña absoluta de esta casa. Había tomado decisiones como si fuera su propiedad. Había tratado a la verdadera dueña como una intrusa. Y ahora, de repente, descubría que ella era simplemente una inquilina. «Carmen», me dijo volteándose hacia mí con ojos desesperados, «no puedes hacer esto. ¿Qué va a decir Roberto? ¿Cómo le vas a explicar que vendiste la casa sin decirle nada? Le voy a explicar exactamente lo que tú me explicaste a mí el domingo.
le respondí, mientras los profesionales continuaban su trabajo, que los tiempos cambian, que las personas evolucionan, que es hora de que entiendas ciertas realidades. Ella me miró como si me hubiera vuelto loca. Pero Roberto es tu hijo. Esta casa tiene historia familiar. Los recuerdos de su padre están aquí. Los recuerdos de su padre ya no están aquí, le dije, mirando alrededor de la sala que ya no se parecía en nada a la casa donde Hernán y yo habíamos vivido. Tú te encargaste de eso cuando borraste todo rastro de nuestra vida anterior. Los dos hombres habían subido al segundo piso para continuar la inspección. Valentina y yo nos quedamos solas en la sala, enfrentándonos por primera vez como iguales. Ya no era la suegra sumisa que aguantaba humillaciones en silencio. Era la dueña de la casa tomando una decisión comercial. Carmen, por favor, me suplicó, y por primera vez en 3 años escuché vulnerabilidad genuina en su voz. Podemos arreglar esto. Podemos encontrar una manera de convivir mejor. Yo puedo cambiar. ¿Cambiar?, le pregunté, alzando una ceja, como la manera en que cambiaste después de la boda, como la manera en que cambiaste cuando decidiste que mi habitación debía ser tu oficina, como la manera en que cambiaste cuando me dijiste que no sabía cocinar en mi propia cocina. Cada pregunta la hacía encogerse un poco más. Era como ver a alguien dándose cuenta gradualmente de que todas sus acciones habían tenido consecuencias que nunca había considerado. Pero no puedes dejarnos sin casa, murmuró. ¿A dónde vamos a ir? Valentina, le dije con una sonrisa que había estado perfeccionando durante días. Estoy segura de que una mujer tan capaz como tú, con tanto éxito profesional, encontrará algo apropiado. Tal vez algo más moderno, algo que no tenga tanta historia anticuada como esta casa, sus propias palabras regresando para atormentarla. Durante años había criticado todo lo que representaba esta casa, había llamado anticuado y desactualizado todo lo que Hernán y yo habíamos construido. Ahora tendría la oportunidad de encontrar algo que realmente reflejara sus gustos sofisticados. El teléfono de Valentina comenzó a sonar. Era Roberto. «¿Roberto?», contestó con voz temblorosa. «Amor, necesito que vengas a casa inmediatamente». «Sí, ahora mismo». No puedo explicarte por teléfono. Solo ven, por favor». Colgó y me miró con una mezcla de miedo y odio que nunca había visto antes en sus ojos. «Cuando Roberto se entere de esto, se va a poner furioso contigo», me dijo, tratando de recuperar algo de su arrogancia anterior. «Él nunca va a perdonarte por esto». «Tal vez», le respondí tranquilamente, «pero esa será su decisión, no la tuya». Los inspectores bajaron de las escaleras, aparentemente satisfechos con lo que habían encontrado. «Todo está en excelentes condiciones», le informó el inspector al señor Martínez. «Los sistemas eléctrico y de plomería están actualizados. No hay problemas estructurales. La propiedad está lista para el cambio de dueño». «Perfecto», respondió el agente, tomando notas en su tablet. «El cierre está programado para el viernes a las 10 de la mañana. Viernes. En 2 días, esta casa ya no sería mía, pero más importante, ya no sería de ellos». Valentina se había quedado sentada en el sofá, con la mirada perdida, como si todavía estuviera tratando de procesar la realidad de lo que estaba pasando. Los hombres se despidieron y me confirmaron que todo estaba listo para proceder con la venta. Después de que se fueron, la casa se sumió en un silencio tenso. Valentina me miraba como si esperara que de repente anunciara que todo había sido una broma cruel, que por supuesto no iba a vender la casa familiar. Pero yo me dirigí hacia la puerta, con mi delantal doblado bajo el brazo. «Carmen»,
Me gritó desde el sofá. ¿Realmente vas a hacer esto? ¿Vas a destruir a tu propia familia por despecho? Me detuve en el umbral y me volví para mirarla una última vez. Valentina, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Durante 3 años me trataste como si fuera invisible, como si mis sentimientos no importaran, como si mi historia no tuviera valor. Me humillaste en mi propia casa, borraste mis recuerdos y el domingo me dijiste que no sabía cocinar en mi propia cocina. Esto no es despecho, esto es justicia. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí, dejando a Valentina sola con las consecuencias de todos sus actos crueles. Mientras manejaba de regreso a mi apartamento, no sentí ni una pizca de arrepentimiento, solo una sensación profunda de liberación, como si finalmente hubiera recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo, mi dignidad. Y así fue como una mujer que había guardado silencio durante años finalmente encontró su voz. A veces pensamos que el amor incondicional significa aguantar cualquier maltrato, pero la verdad es que el respeto se gana y se mantiene con acciones, no con palabras. Si esta historia te resonó, compártela con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Y recuerda, las decisiones tienen consecuencias, siempre.